mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oremos una vez más, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque en tu voluntad nos permites estar en este lugar y no en otro. Gracias por esa maravillosa gracia que ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cuando no te teníamos en nuestro corazón, íbamos rumbo a la perdición, creyendo ser felices, sufríamos, pero tu gracia llegó a nuestras vidas. Hoy vemos de forma distinta la realidad y hoy sabemos que independientemente de la circunstancia en la que nos encontremos, estamos bien y tenemos paz porque tú estás con nosotros. A ti sea toda la gloria, Señor. Ponemos este espacio en tus manos, en los méritos de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Leeré una vez más el que será nuestro texto base. Salmo capítulo 42, versículo 11. Dice la Escritura: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Todos los seres humanos, creyentes, no creyentes, hemos experimentado alguna vez en nuestra vida alguno de estos sentires a los que hace alusión el salmista, es decir, el abatimiento o la esperanza. ¿O acaso alguno de los que nos encontramos en este lugar puede decir: yo nunca me he sentido triste, yo nunca me he sentido mal, nunca me he sentido abatido o desanimado o turbado? Ninguno podría afirmarlo, ya que es una realidad que todos en algún momento nos hemos sentido mal internamente. Incluso, aun cuando la persona ya es creyente, puede experimentar esas sensaciones que pueden rayar en lo depresivo. De igual manera, ¿quién puede decir: yo nunca he depositado mi esperanza en algo o alguien? Ninguno. Es algo que hace parte de nuestra naturaleza. Por naturaleza sentimos esa necesidad de creer en algo, de depositar nuestra esperanza en algo. Como seres humanos, esa sensación de vacío con la que nacemos, procuramos llenarla con aquello que se convierte en el objeto de nuestra esperanza. Todos depositamos nuestra esperanza en algo, solo que no en las mismas cosas. Todos, en grados grandes o pequeños, entonces depositamos nuestra esperanza en algo o alguien. En la mañana de hoy nos vamos a centrar en este sentir particular. Vamos a hablar de la esperanza. De hecho, el sermón lleva por título Espera en Dios, porque esa debe ser nuestra esperanza. Dios, no podría ser otra. Espera en Dios. Y esto de lo que vamos a hablar, hermanos, no es algo novedoso, no es algo nuevo para la historia de la humanidad. De hecho, podríamos afirmar que la esperanza es algo innato, algo inherente a la condición humana. Hasta el punto que podríamos afirmar que el hombre, desde que el hombre es, la esperanza es. La esperanza va de la mano junto a nuestra humanidad. Es algo que hace parte de nuestra naturaleza. Como ya lo mencioné, todos, absolutamente todos, esperamos en algo. Todos depositamos nuestra esperanza en algo o alguien. Cuando vemos un vistazo a la historia de las distintas culturas y religiones, no hay ninguna que no hable de la esperanza. Todas hablan de la esperanza. Los griegos, los nórdicos,
Cualquier gran civilización de la antigüedad tenía su propia narrativa y explicación acerca de la naturaleza de la esperanza. Ahora la pregunta es, ¿qué relevancia tiene que hablemos acerca de este tema en nuestros días? Hoy vamos a hablar acerca de la esperanza, pero ¿esto de qué nos va a servir a nosotros? Hermanos, si reflexionamos y logramos identificar con mayor claridad realmente en qué o quién esperas, asimismo podrás tener una mejor idea del tipo de cristiano que eres, una mejor idea acerca del estado de tu alma. Y es mi oración, mis hermanos, que este sermón pueda producir en nosotros los fines correctos. El bosquejo que estaremos llevando, este sermón Espera en Dios, vamos a hablar en el primer punto acerca de lo que es la esperanza, qué debemos entender acerca de la esperanza. Y segundo, ¿por qué debemos esperar en Dios? Entonces son dos preguntas, serán los dos puntos. ¿Qué es la esperanza primero? Y segundo, ¿por qué debemos esperar en Dios? El Santo Espíritu de nuestro Dios nos guía a lo largo de la exposición. Ahora, si nos vamos a nuestro primer punto, ¿qué es la esperanza? La Real Academia Española define la esperanza de la siguiente manera. Es un estado de ánimo que surge cuando aquello que deseamos se presenta como alcanzable. Un estado de ánimo que surge cuando aquello que deseamos se presenta como posible, como alcanzable. Todos los seres humanos queremos y deseamos cosas. Ahora, cuando vemos que es posible alcanzar algunas de estas cosas que deseamos, es cuando podemos decir o afirmar que tenemos esperanza. La esperanza tiene que ver con lo que nosotros creemos que es alcanzable. Ahora, hay otra definición con una connotación distinta, y es cuando la esperanza se presenta como un proceso optimista basado en la expectativa de algún resultado favorable. Es decir, tienes esperanza cuando te conviertes en una persona optimista. Y gracias a este optimismo siempre esperas un resultado positivo o siempre logras ver algo positivo aún en lo negativo. Entonces la esperanza como optimismo es cuando tú dices, no, yo espero que esto sea así, confío en que va a ser así, pero es un mero optimismo. Incluso desde la pedagogía hay quienes han definido este término como una necesidad ontológica o una necesidad del ser, lo que nos mueve, lo que nos marca una dirección, que es gracias a la esperanza que el ser humano decide. Desde este enfoque, un hombre sin esperanza es un ser sin vida. Podemos sobrevivir y movernos algunos días sin alimentos, sin agua. Podemos vivir sin respirar por algunos segundos, pero no podemos vivir y movernos sin esperanza, porque hace parte de nuestra propia naturaleza. Quedar sin esperanza equivale a dejar de ser. Ahora, cuando nos vamos a lo que enseña la Escritura, la Biblia también le da un sentido propio a este término. Aunque lastimosamente hay que mencionarlo también, muchos círculos cristianos suelen presentar la esperanza como una virtud por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Esa es la esperanza para muchos creyentes. Una virtud por la que se espera que Dios dé aquello que ha prometido. Incluso lo reclaman como suyo, lo reclaman como que les pertenece y como que Dios tiene que dárselo. Ahora, reducir la esperanza cristiana a las cosas de este mundo es desconocer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El que solamente espera de Dios bienes,
y prosperidad financiera, seguramente le espera una eternidad lejos de él. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Por eso, hermano, recuerde lo que les decía al inicio. Identificar el objeto de nuestra esperanza nos permite tener una mejor radiografía del estado de nuestra alma. ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto? La Biblia utiliza muchos términos para referirse a la esperanza. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, hay palabras como yahal. Se escribe en castellano yachal. Y-A-C-H-A-L. Este verbo es un verbo que significa esperar, esperar por o aguardar. Se utiliza en pasajes como en la historia de Noé y el arca. Noé tuvo que esperar, yahal, durante semanas. Ahora, esta espera tiene una característica, tiene una particularidad, y es que se trata de un descanso seguro. Tú esperas algo, yahal, pero eso que esperas estás seguro de que va a venir, no dudas de ello. No es como una esperanza que avergüenza que tú dices, bueno, yo espero que ojalá esto llegue, sino es una esperanza segura en donde la persona yahal o espera paciente y confiando en que eso que está esperando llegará. Un ejemplo de este mismo término, yahal, Salmo 62:1. Mi alma, yahal, en silencio a Dios. Mi alma espera en silencio a Dios. El salmista está confiado en que la presencia de Dios estará con él y espera pacientemente hasta que eso suceda. Ahora, otra palabra hebrea es kavah, con Q, Q-A, B pequeña, A-H, kavah. Este término está relacionado con la palabra kav. La palabra kav significa cordón. Cuando nosotros estiramos un kav, cuando estiramos un cordón con fuerza, eso va a producir una tensión fuerte. Ahora, entre más y más estiremos ese cordón, se produce una expectativa de que en cualquier momento puede romperse. Eso es kavah, esa espera o expectativa de que algo suceda. Se utiliza en pasajes, por ejemplo, en el Salmo 130, versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Ahora, esta expectativa también va acompañada de certeza. Tú sabes que entre estires y estires el cordón, llegará el momento en el que no soportará más. Así que el salmista esperó en Jehová con la certeza de que esa expectativa sería una realidad. Y hay más términos. Por ejemplo, por mencionar uno más, batak, con B grande. B-A-T-A-C-H, batak. Este se refiere a la confianza o seguridad en alguien o algo. Y se utiliza en pasajes como, mas yo en tu misericordia he confiado. Batak. Mas yo en tu misericordia he confiado. Ahora, note que en el castellano se traduce como confianza. Estamos hablando de la esperanza, pero el versículo que hemos leído no dice esperanza, dice confianza. Pero este término hebreo en su significado está relacionado con la esperanza, hace alusión a la esperanza. Es decir, resumiendo estos conceptos que nos hablan de la esperanza en el hebreo, en el Antiguo Testamento, podemos definir el término esperanza como una espera y expectativa confiada en algo o alguien. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. La esperanza es una espera y es una expectativa, pero una que es confiada. Es esperar y tener una expectativa confiada en algo o alguien. Esperar por algo que sabemos que va a suceder. En el libro de Salmos, estas palabras aparecen numerosas veces y en casi todos sus usos tienen una particularidad. Y es que están esperando en Dios y están esperando a Dios. En los Salmos es común presentar a Dios como el objeto de la esperanza. Ahora, esto en cuanto al Antiguo Testamento.
Si nos vamos ahora a la terminología del Nuevo Testamento, también hay varias palabras para referirse a la esperanza. Sin embargo, la más común es el griego elpis. Elpis, así como se escucha, E-L-P-I-S. Elpis se utiliza 54 veces en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, en las cartas de Pablo, a los romanos, a los corintios, gálatas, efesios, etc. Ahora, este término se puede definir como la expectativa o anticipación de algo bueno que sabemos está por venir, como saberlo de antemano. Eso es la esperanza, saber de antemano que algo bueno nos depara en el futuro. Así que esto implica una confianza firme de que algo positivo está por llegar. Elpis siempre tiene una connotación positiva en el Nuevo Testamento. De hecho, esta esperanza, esta elpis, está estrechamente relacionada con la fe. ¿Cuál es el término griego para fe? Pistis. Entonces, si se dan cuenta, elpis, pistis, están estrechamente relacionadas. Tanto así que podemos hablar que la fe es la base de la esperanza. La fe es la base de la esperanza. Ya que si no hay fe, si no se tiene fe, no tiene sentido que alguien espere algo de Dios. O el autor de Hebreos diría, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Así que, hermano, no puedes esperar algo de Dios si no tienes fe en Él, si no vives acorde a su voluntad, porque la fe se evidencia en la práctica. De hecho, conectado con esto último que he mencionado, la esperanza es la expresión de la fe en acción. Cuando creemos en Dios y sus promesas, nuestra fe se manifiesta en la esperanza de que Él actuará. Por ello, esta esperanza no es una esperanza vaga o vacía, ya que se basa en la fe en Dios, en creer en sus promesas, en confiar en su fidelidad. Por lo tanto, hermanos, nuestra esperanza como creyentes no se basa en una simple certeza o creencia humana. La Escritura enseña que completa vanidad es todo hombre que vive, que como decíamos cuando analizábamos el Salmo, que somos menos que nada. Asimismo, si nosotros decimos que esa capacidad de esperar en alguien o algo es innata, la esperanza que se base en lo humano es una que va a defraudar. Es una inestable, una mutable, una que avergüenza. En cambio, la esperanza del creyente, nuestra elpis, es una especial, porque no descansa en nuestra humanidad, sino en la soberanía y fidelidad de Dios, del Dios inmutable. Una esperanza para salvación, una esperanza con mira hacia nuestra comunión con Dios, con mira hacia lo eterno. Así que resumiendo, hermanos, el Nuevo Testamento utiliza la palabra elpis para referirse a aquella esperanza basada en la fe. Una esperanza basada en la fe, confiada en la promesa y la fidelidad de Dios, relacionada con nuestra comunión con Dios, la salvación y con miras a lo eterno. Ahora, desde lo que hemos dicho hasta ahora, podemos decir en cuanto al pensamiento bíblico y lo que éste enseña, que la esperanza no es una simple emoción, no es esperar en una posibilidad, no es esperar en una incertidumbre, sino en una realidad. De hecho, hermanos, nuestra esperanza ni siquiera se fundamenta en algo creado, se fundamenta en alguien.
el Creador. Así que en el caso del creyente, ¿qué es la esperanza para el creyente? La esperanza para el creyente es Dios. Esa es nuestra esperanza. La ciencia no tiene fundamentos para hablar con certeza acerca de este tema. Es algo que escapa de sus límites porque la ciencia tiene que ver con lo que se puede demostrar a través de los sentidos, de lo empírico. La psicología trata la esperanza como un positivismo, como ya lo mencionábamos, como empodérate de un pensamiento o un deseo y verás que se hace realidad, como atribuyendo el resultado del futuro a tu convicción, al poder de tu convicción. Muchos en la sociedad están llenos de optimismo, con ganas de conseguir sus metas. Pero tal sentir, hermanos, que disfrazan de esperanza, no es sino un sentir vano y una esperanza que decepciona. De hecho, aquel que espera algo del mundo o de las personas que le habitan, serán defraudados. Es por eso que nuestra esperanza debe tener como base, como fundamento y además como finalidad a Dios. El creyente no puede hablar de esperanza si no habla de Dios. Entonces, ¿qué hemos visto en este primer punto? Hemos visto nos hemos dado cuenta que este término es estudiado desde muchos campos, es definido de muchas maneras. Por el contexto de esta exposición y para dar respuesta a este primer punto que tiene que ver con la esperanza del creyente, podemos definir la esperanza del creyente de la siguiente manera. Un sentir, es un sentimiento, un sentir que gracias a la fe, nos mueve a confiar en Dios y esperar solamente en Él. Eso es la esperanza. Un sentir que gracias a la fe nos mueve a confiar en Dios y esperar solamente en Él. Cuando nosotros esperamos en Dios, vivimos confiados cada día, confiados en su soberanía, confiados en su fidelidad. Cuando esperamos solamente en Él, en nuestra vida, no va a haber espacio para el afán, para el estrés, para la frustración. Es por eso, hermanos, que Dios es y debe ser la esperanza de todo creyente. Y si esto no es suficiente, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué Dios debe ser la esperanza de todo creyente? ¿Por qué debemos esperar en Dios? Es lo que vamos a desarrollar en nuestro segundo punto. Y quisiera que recordemos una vez más nuestro texto base, Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Se responde a sí mismo el salmista, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De forma literal, el Salmo responde a nuestra pregunta, ¿por qué debemos esperar en Dios? Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Debemos esperar en Dios porque solo Él es digno de alabanza. Solo Él es grande. Pero debemos esperar en Dios también porque solo en Él hay salvación. Salvación mía y Dios mío. Sin embargo, mis hermanos, en esta mañana no nos vamos a centrar en estos aspectos, ni en el glorioso, ni en el soteriológico, o sea, el que tiene que ver con la salvación. Yo quisiera presentar otras razones por las cuales nosotros debemos esperar en Él. Y estas tres razones son, primero, porque no hacerlo nos lleva a la decepción. Cuando no confiamos en Dios, cuando no esperamos en Él,
lo que nos espera es la decepción. La segunda razón es porque solo Él puede satisfacer el vacío de nuestra alma. Ya lo decíamos, todos los humanos nacen con esa sensación de vacío, de sinsentido, y espera llenarlo con algo que está por fuera de él. Solamente Dios puede llenar ese vacío y darle el sentido a nuestras vidas. Y tercero, hermanos, ¿por qué debemos esperar en Dios? Porque Él es fiel y cumple sus promesas. Él no miente, Él no cambia de parecer, Él es perfecto, todopoderoso. Él es fiel y cumple sus promesas. Normalmente la esperanza brilla cuando nos encontramos en medio de la prueba, en medio de circunstancias difíciles. El contexto de estas palabras, es decir, el Salmo 42, nos presenta a una persona que no se siente bien anímicamente. Y en el versículo esto se hace evidente. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí, alma mía? Y luego de cuestionarse acerca de por qué se siente abatido, turbado, angustiado, decepcionado, llega a la conclusión: espera en Dios. Y esa pues fue nuestra primera respuesta. ¿Por qué debemos esperar en Dios? No hacerlo nos lleva a la decepción. Así que si en algún momento nosotros experimentamos un sentir similar, un sentir de tristeza, o nos sentimos decepcionados por la vida misma, es que no estamos esperando en Dios. Esperemos en Él, porque no hacerlo es lo que nos lleva a este sentir. No hacerlo es lo que nos lleva a la decepción. Job, capítulo 8, versículo 13, enseña que la esperanza del impío perecerá. Decíamos al inicio que todos los seres humanos tienen esperanza. Ahora, Job 8:13 nos dice que la esperanza que es del impío, o sea, la esperanza del no creyente, perecerá, acabará, tendrá un fin. Así que aquel que vive sin temor de Dios, aquel que no espera en Dios, nunca va a tener un fundamento sólido en su vida. Espera en la incertidumbre, espera en la desconfianza. Su vida se fundamenta en un ojalá, en un deseo que no sabe si se va a cumplir. Y en algún momento, aquello en lo que depositó su esperanza le va a defraudar y le causará una profunda decepción. Hermanos, la persona, por ejemplo, que presume de sus bienes y que considera que no necesita de nadie, que se siente poderoso, que tiene la mejor de las vidas, pero su corazón está lejos de Dios, esta persona perecerá, así como su esperanza en las cosas de este mundo. Si el objeto de tu esperanza está en algo de este mundo perecedero, entonces tu esperanza es una que muere y acaba. Si eso es lo que tú esperas de este lado de la eternidad, cosas materiales, hermano, estás mal. Si lo que más anhelas en este mundo es dinero o reconocimiento o incluso alguna persona, vas a ser defraudado, vas a ser desilusionado. De ninguna manera un verdadero hijo de Dios debe hacer de estas cosas la finalidad de su vida. Más bien nuestro sentir debería ser como el del salmista. Salmo 42, del 1 al 2. Mire lo que dice el salmista. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, si analizamos este salmo de manera
reflexiva y objetiva, nos vamos a dar cuenta de que es un salmo profundo, pero que lastimosamente solemos leerlo muchas veces de forma superficial. Mire lo que afirma: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esta palabra, brama, es una palabra de intenso deseo, pero un deseo que tiene sus raíces en una necesidad. El siervo brama por las aguas no por un simple querer, sino porque lo necesita. No es tan solo un capricho del siervo. Lo necesita porque de no tenerlo moriría. Por eso brama por las corrientes de las aguas. Este ser está jadeando porque está muriendo de la sed. Y con esta imagen, el salmista compara su sentir interno. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y este clamor del salmista es un clamor que todos debemos experimentar, porque todos necesitamos de Dios. Así como el siervo necesita de las aguas para mantener su vida física, nosotros necesitamos de Dios para nuestra vida espiritual. Lo principal en la vida del ser humano no es el alimento físico, no es la salud de su cuerpo, muchísimo menos el dinero o algo material, sino el bienestar de su alma. Y esto, hermanos, solamente es posible alcanzar si bebemos del manantial de vida que es Jesucristo. Dice nuestro Señor: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Cada día, hermanos, debiésemos decir: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué? Nuevamente la pregunta: ¿por qué debemos esperar en Dios? Vamos a mencionar una segunda razón. La primera, no hacerlo nos lleva a la decepción. La segunda, porque solo Él puede satisfacer el vacío de nuestra alma. Solo Dios, hermanos, puede satisfacer o llenar ese vacío. Ya lo hemos mencionado una y otra vez. Todos esperamos en algo o alguien. Y decíamos también que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado desánimo, una sensación de que nuestra vida no tiene sentido. Muchos se han sentido sin rumbo y no enfrentan las distintas situaciones de la vida con alegría, sino con amargura, con preocupación. Hace parte de su día a día vivir de esta manera. Y ninguno de nosotros es ajeno a esa realidad. De hecho, por nuestro propio pecado, por nuestra propia naturaleza, estamos inclinados a sentirnos de esa manera. Nuestro corazón, que es engañoso, suele mostrarnos la existencia desde un enfoque pesimista, como si todo se tornara oscuro. Muchos creyentes, a la hora de percibir cierta circunstancia difícil en su vida, no suelen verlo desde la óptica divina, sino desde la óptica humana, hasta el punto de valorar su situación actual, así como la valoraría un impío. Y esa forma, hermanos, de afrontar la realidad puede llevarnos fácilmente a que nos sintamos mal en el interior, a que nos sintamos insuficientes, impotentes o tristes. En tales circunstancias, el que no tiene a Dios en su corazón no tiene esperanza. Muchos optan por acabar con su sufrimiento terreno, ignorando que su sufrimiento eterno será aún mayor. Así que, hermanos, cuando tengamos problemas en la vida, que todos vamos a tener,
Cuando nos sintamos desanimados, cuando pensemos que ya no hay escapatoria para la situación en la que nos encontramos, recordemos que su gracia es mayor y así lo cantábamos esta mañana. Recordemos estas palabras del salmista: espera en Dios, porque solo Él puede llenar ese vacío. Por tus propias fuerzas, por tus propias capacidades, no puedes hacerlo, porque más bien tu pecado te va a llevar a la decepción y te va a llevar a pensar de una manera incorrecta. Ahora podemos añadir una última razón. ¿Por qué debemos esperar en Dios? Porque Él es fiel y cumple sus promesas. El salmista dice en el versículo 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? La persona que escribe estas palabras deja ver que se encontraba sumida en una profunda tristeza. De día, de noche, su mente no descansaba. Su alma no dejaba de llorar. Era tanta su tristeza que algunos ponían en duda su fe. Le preguntaban: ¿dónde está tu Dios? Y seguramente en algún momento alguien habrá podido cuestionar tu cristianismo por evidenciar desconfianza en Dios. Cuando vivimos con estrés, cuando vivimos con angustia, cuando sentimos incertidumbre porque no sabemos lo que nos depara el futuro, por vivir con temor por el porvenir o por experimentar desánimo, cualquiera podría preguntarte: ¿dónde está tu Dios? Porque cuando vivimos de esta manera, no estamos mostrando a Cristo, no estamos mostrando el Evangelio. El Señor siempre descansó en la voluntad de Dios, aun cuando las circunstancias del presente parecieran adversas. Y en tales circunstancias, es en esas circunstancias, mis hermanos, cuando debemos recordar la palabra. Cuando debemos recordar que Él es fiel y confiar en sus promesas, porque Dios no nos abandona y Cristo siempre estuvo seguro de ello. Incluso cuando algunos le recomendaron hacer algo distinto, el Señor dijo: esta es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la esperanza se fortalece en medio de la tempestad. Las personas abandonan. El mundo te defrauda, te decepciona, pero Dios siempre es fiel. Aun cuando las circunstancias parezcan muy difíciles, Dios no es ajeno a las mismas. Así que cuando sientas, hermano, que algo no está bien con tu vida, cuando tu alma se sienta intranquila y agitada, cuando estés inmerso en medio de una situación que te pueda llevar a la ira o a la tristeza o algo negativo, recuerda que puedes ser fortalecido. Espera en Dios. Hazte la pregunta: ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento turbado? ¿Por qué me siento mal? Espera en Dios. Después de describir su sentir, note lo que dice el versículo 8 en adelante. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y llega la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si confiamos en su palabra, sabemos que Dios mandará su misericordia.
Por eso Lamentaciones 3 del 22 al 25, recuerde, Lamentaciones 3 del 22 al 25, dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Cuántos hermanos al estar a solas en la habitación de noche no hemos llorado al sentir que algo se nos escapa de las manos? Porque no tenemos el control de cierta situación o porque sentimos cierta impotencia. En tales situaciones debemos recordar que Dios siempre está con nosotros. Si Dios está al control de todas las cosas, entonces ¿por qué sentirnos mal? Mire lo que dice el salmista en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cada día esa debería ser nuestra oración. Recordar que el Señor está con nosotros. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, 2. Cada vez, hermano, que tu alma se sienta abatida, espera en Dios. Él es fiel y cumple sus promesas. Ahora quizá alguno se preguntará, sí, hermano, debemos esperar en Dios, pero ¿qué debemos esperar de Dios? ¿Qué es aquello que debemos esperar? Hemos definido lo que es esperanza. Y en concreto, hablando de la esperanza del creyente, decíamos que esta gira en torno a Dios. Es Dios nuestra esperanza, aquel en quien depositamos nuestra confianza. Mencionamos también en este segundo punto 3 razones por las que debemos esperar en Dios, porque no hacerlo nos lleva a la decepción, porque solo Él puede satisfacer el vacío de nuestro interior y porque Él es fiel y cumple sus promesas. Pero ahora, antes de finalizar, quisiera hacer una aclaración. ¿Qué es lo que debemos esperar en Dios? ¿Qué es esperar en Dios? Porque, hermanos, no debemos confundir esperar en Dios con aquellas cosas materiales que Él nos pueda dar. Porque lo que yo no quiero enseñar es que si en un momento, por ejemplo, estamos en una situación económica difícil, entonces decimos, no, yo espero en Dios. Y entonces esperar y confiar en Él es que pronto va a llegar un plato de alimentos a tu hogar. Eso no es lo que estoy diciendo. Tampoco debemos confundir esperar en Dios con que Él nos va a librar de las tribulaciones, como si fuésemos a vivir en ausencia de dificultades. De hecho, cuando le pedimos al Señor por desarrollar una virtud, es cuando llega la prueba a nuestras vidas, cuando llega la tribulación. Y el Señor nos dice que en este mundo tendremos aflicción, viviremos tribulación, pero también nos dice, pero confía. Él ha vencido al mundo. Así que esperar en Dios no es que te va a librar de esta clase de problemas. No debemos confundir esperar en Dios como que algún día nuestra situación económica va a cambiar y esperemos y confiemos que a un futuro será diferente. Esperar en Dios, hermano, nada tiene que ver con lo que nosotros podamos desear y que Él entonces nos puede conceder, como si fuese nuestro padrino mágico. Eso no es esperar en Dios. Entonces, ¿qué es esperar en Dios? Esperar en Dios es desear a Él mismo, a su persona,
Esperar en Dios es desear su presencia en nuestras vidas, saber que Él está con nosotros independientemente de la situación externa en la que nos encontremos. Decíamos con anterioridad que solo Él puede llenar el vacío de nuestra alma. En el texto que leíamos dice, mi alma tiene sed de ti. No de lo que puedo conseguir a través de Él, sino sed de Dios en sí mismo. También la Escritura nos enseña que en su presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, dejemos de ver a Dios como un medio para alcanzar nuestros fines. Eso no es Dios. Dios no es aquella persona a la que nos acercamos para pedirle que nos otorgue algo, que cambie algo de nuestra vida y que Él lo va a cumplir. Entonces, si no lo cumple, dejas de creer en Él y es un mentiroso. Eso no es creer en Dios, eso no es esperar en Dios. No es un medio que permite conseguir nuestros propios fines. Dios es y debe ser nuestro fin en sí mismo. Y entonces te pregunto, ¿qué esperas de Dios? ¿Qué deseas de Él? Porque si tu respuesta es que te acercas a Él, pero lo que esperas es algo distinto a Dios, vas a experimentar una gran decepción. Eso que esperas te va a desilusionar. Si tu corazón desea lo que Dios te puede dar, más que a Dios mismo, no vas a poder satisfacer esa necesidad de tu alma, ese vacío interno. Dios es fiel, hermanos, y cumple sus promesas, no las tuyas. Tú no pactas con Él. Él cumple sus promesas. El querer del hombre es nada en contraste con la voluntad de Dios. Así lo enseña Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad, no la nuestra. Así que, mis hermanos, ¿qué es esperar en Dios? Esperar en Dios es desearlo a Él más que a nuestra propia vida. Es desearlo a Él más que a cualquier otra cosa que nos pueda ofrecer este mundo caído. Esperar en Dios es aceptar y confiar en su voluntad independientemente de cuál sea esta, aun cuando esta aparentemente no nos favorezca. Eso es esperar en Dios. Recuerde que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, no algunas, todas las cosas. O como expresamos en el himno que cantábamos al inicio, de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y yo le invito, hermano, a que averigüe el contexto de la letra de este hermoso himno, o si ya la conoce, que lo recuerde. Amada iglesia, la vida no es fácil. El cristianismo no es fácil. Ya lo decíamos, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que de este lado de la eternidad vamos a enfrentar tribulación. Las lágrimas, el dolor, el desánimo, es algo de lo que no vamos a poder escapar de este lado de la eternidad. La ausencia de problemas, la ausencia de dificultades, necesariamente no van a desaparecer si esperas en Dios, porque tú lo que esperas es a Dios, no la ausencia de esos problemas. Sin embargo, cuando esperamos en el Señor, nuestra vida recobra sentido. El no creyente se asombra o se debería asombrar de la manera en que afrontamos nuestros problemas. Porque todos estos, junto a cualquier dificultad, todo ese sentimiento o emocionalismo negativo en nuestro interior, no van a poder opacar
no logran opacar esa luz divina que ilumina nuestros corazones. Espera en Dios, mi hermano. Espera en Dios, mi hermana. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que hoy nos recuerda, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestra esperanza no avergüenza, porque nuestra confianza, Señor, está en ti. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que no existe algo más importante en nuestra vida que esperar en ti, que descansar en tu soberanía. Gracias, Señor, por tu obra en nuestro ser. Te pedimos que nos ayudes a recordar este sermón cada vez que enfrentemos alguna situación difícil, incluso cuando estemos en paz, que podamos decir, estamos bien y tenemos paz porque tú estás con nosotros. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.